Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y acá con un video nuevo, una conversación nueva. Estamos con Jorge Torres. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Lucas, un gusto estar aquí este día contigo. Encantado de poder hacer esta charla con vos. Bueno, para los que no lo conocen, Jorge Torres es de la ciudad de Monterrey, es del país de México y también es licenciado, está estudiando la licenciatura en filosofía y tiene su página de Instagram, donde también le voy a dejar los links, las descripciones, todo para que puedan encontrarlo en su página. Hace también material de filosofía más que interesante y obviamente Jorge se dedica a los podcasts, ¿no, Jorge? Sí, entre el podcast y el Instagram es una especie de proyecto que me gusta, pues como divulgar, ¿no? En cuanto a esto de la filosofía, para hacerlo de manera breve, concisa, pero también tratar de generar este gusto, ¿no? Esta pasión por conocer un poco más. Sí, más que interesante. Yo ya sé, de que empezaste con la página, básicamente, que empecé a seguir el material que estás trabajando y me gusta mucho, así que la gente está invitada a acercarse y poder adentrarse también al mundo este de la filosofía y de la divulgación filosófica que, por lo menos en las redes, por lo que estoy viendo, está creciendo bastante. Sí, vamos creciendo. Creo que ya tanto tú como yo estamos en los 2000 seguidores, al menos en Instagram. Pues creo que lo interesante aquí es que cada vez más gente pueda estar en esto de cuestionar, ¿no? De generar la duda y de hacer crecer esta comunidad filosófica de redes sociales, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Además, por lo menos de mi experiencia en estos meses, que comencé con el tema de la pandemia también, creo que comenzamos casi con la misma fecha. Hay mucho feedback también y mucho interés. La gente realmente participa con las frases, con las encuestas, con todo el material que uno va subiendo. Incluso, obviamente, uno nunca se pone de la postura de que lo sabe todo, porque eso es imposible, y vos que también estudiás la carrera de filosofía, en la academia uno se termina dedicando básicamente a un autor o a un tema muy puntual y va perdiendo el panorama completo de lo que es el pensamiento de otros filósofos, pero es más que interesante, uno también termina, por supuesto, aprendiendo sobre otros temas, otros textos, así que es bastante interesante todo el mundo de las redes sociales en torno a la filosofía. Sí, totalmente. Yo soy muy, bueno, partidario, ¿no? De dos frases que tomo como lemas. Obviamente el solo sé que no sé nada de Sócrates, que nos anima a ver que nuestra ignorancia en torno al conocimiento es muchísimo mayor de lo que sabemos o creemos que sabemos. Y el sapere aude, ¿no? Que Kant popularizó para atrevernos a saber, ¿no? A pensar y a cuestionar, ¿no? Hace poco platicaba con alguien y me comentaba que esta persona escuchó una frase que dice que ¿quién eres tú si no estás firme en lo que crees? Y a mí me movió esto a preguntarme, bueno, ¿y qué tan verdaderas son nuestras creencias si no pueden ser cuestionadas? Entonces, es ahí donde creo yo que debemos enfocarnos para, como tú dices, ¿no? Centrarnos quizás en algún tema, un autor, pero poder generar también un poco del pensamiento crítico, que creo que es más importante que hacernos como si supiéramos todo, ¿no? Como tú dices. Sí, sí, por supuesto, y además que uno cree quizá que está aislado con el mundo de la filosofía y va conociendo, como en este caso, gente nueva que tiene intereses similares o diversos, pero dentro de lo que es la filosofía y comenzar a instaurar un diálogo para ejercitar filosofar. Bueno, en el video de hoy lo que nos convoca como charla es el tema de la angustia y nos vamos a centrar en un pensador del siglo XIX que es Søren Kierkegaard, como va a decir el título acá de este video, que Kierkegaard ha sido un filósofo y también un teólogo, un pensador cercano al cristianismo, practicante del cristianismo, que ha nacido en 1813 y falleció en 1855, así que digamos una vida bastante breve, y que Uh -huh. tiene como obras reconocidas el concepto de la angustia, que de 1844 también está Temor y Temblor, Migajas Filosóficas, digamos, tiene toda una serie de textos, y también con una particularidad que él en algunos de ellos ha firmado con seudónimos, ¿no? El concepto de la angustia te comento rápidamente antes de hacerte algunas preguntas, inquietudes que tengo con estos textos que
que vos estás trabajando. Yo lo he leído hace un tiempo y uno encuentra, pensando en que Kierkegaard es un pensador del siglo XIX, que enfrente, que es un pensador danés, que tiene enfrente todo el idealismo, el romanticismo alemán, el idealismo alemán, con pensadores como Hegel, Schelling, Fichte, donde han postulado, han fabricado, si se quiere la analogía, sistemas filosóficos bastante consistentes que parten, obviamente, como vos mencionabas, de uno de los pensadores más importantes de la modernidad, que ha sido Kant, donde prima quizás la lógica, el sistema, y obviamente que todo vaya concordando como si fuera la metáfora de construir un edificio, ir poniendo los bloques y todo el pensamiento se va armando y se va construyendo a partir de cada frase, cada idea, y que no tiene que haber contradicción más allá de una posible dialéctica que sea lo que genere el movimiento del pensar. Al menos en la teoría hegeliana en general. Pero sin embargo, y a esto quería apuntar, Kierkegaard pareciera ser, antes que Nietzsche incluso, un pensador antisistemático, el pensador de los pensamientos de las migajas, ¿no? Y quería saber cuál fue tu experiencia antes de adentrarnos al tema de la angustia y del concepto en general, en particular, digo, ¿cuál es tu experiencia al haber afrontado alguno de estos textos de Kierkegaard? Bueno, como tú decías, ¿verdad? Todo este contexto que rodea a Kierkegaard me parece que es bastante interesante y se ve reflejado sobre todo en la obra del concepto de la angustia, cuando, por así decirlo, contrasta un poco la dialéctica hegeliana, ¿no? Brevemente, para tampoco meterme todavía en tal cual el concepto de la angustia, usa el ejemplo de Adán como el primer hombre que se angustia, y ahí pone en contraste que no se trata tanto de una dialéctica en cuanto que Dios dice no peques o no hagas esto, y que Adán no trata de negarlo como si fuera la antítesis, porque para esto dice tiene que haber una comprensión del concepto, cosa que en la angustia no se presenta. Entonces creo que efectivamente Kierkegaard es antisistemático y también tiene, creo yo, mucho conflicto, ¿no? Con esto de todo lo racional es real y todo lo real es racional, de Hegel. Y se me viene a la mente una frase también de Kierkegaard que afirmaba que la vida no tiene tanto que explicarse, sino que es una experiencia que debe vivirse. También creo yo que en este sentido del ser cristiano, como ya lo mencionabas, quizás también puede haber influido un poco, ahora que estaba también repasando su biografía, porque creo que es imposible tratar de entender a Kierkegaard sin acercarse a su vida. Todo lo de su padre, ¿no? Que mencionaba que su padre era un ferviente cristiano, que según él había ofendido a Dios al blasfemar contra su nombre y al haber tenido un hijo fuera del matrimonio. Entonces, el padre de Kierkegaard pensaba que todos sus hijos iban a morir a más tardar a los 33 años, que era la edad de Jesús. Kierkegaard vivió un poco más, creo que también tuvo otro hijo que superó los 33 años, pero creo que toda esta carga de culpa, quizás de algo muy estricto, rígido, pudo más adelante desembocar en una especie de pensamiento no tan sistemático, no tan organizado, sino un poco más experiencial, vivencial. Ya he escuchado mucho esto de que cuando se crece en un ambiente quizás cerrado o rígido, se tiende a buscar una liberación pues total, ¿no? Que creo que es en el caso algo de Kierkegaard, y creo que precisamente esto de lo sistemático también se refleja en su historia con Regina Olsen, que es pues muy popular en el sentido de que estaban a semanas de casarse, Kierkegaard enamoradísimo de esta tal Regina, y a las semanas quiebra el compromiso. ¿Por qué? Argumentando que no se sentía listo, no se sentía preparado, pero también se dice en la tradición que Kierkegaard nunca dejó de amarla y que Regina sirvió como musa para todos sus escritos posteriores. Entonces creo que podríamos describirlo así, como alguien antisistemático, y en mi experiencia sí creo que al menos la primera vez que me acerqué a Kierkegaard tuve un poco de dificultad para captar totalmente su idea, pero creo que es cuestión pues de ver su contexto, más que nada saber por qué está haciendo lo que está haciendo, y algo que me llama mucho la atención es lo que decías de los seudónimos. También leía en estas biografías, una es concreta, ¿no? Que viene en el libro de Temor y Temblor,
de que él era alguien no tan extrovertido, pudiéramos decir, pero que a la hora de escribir era totalmente diferente. Por eso se decía, se reservaba para sí en cuanto al mundo, pero se daba totalmente en la escritura, y eso me parece asombroso, y creo que dejó el legado, y claro, creo que él estaba muy consciente del legado que iba a dejar, porque en más de una ocasión decía, si no mal recuerdo, que él no prefería llamarse a sí mismo como filósofo, porque eso lo negaba, ¿no? Lo que me etiqueta me niega. Él hablaba de que él pues quería ser parte de todo, que no quería que lo etiquetaran como una parte, y no recuerdo así a ciencia cierta la frase, pero algo así como cuando le preguntaban, o él mismo se preguntaba en su diario, de si iba a haber algún pensador como él ahí en el pueblo danés. Él decía que no, que tenían que valorarlo, y pues sobre todo en un lugar tan pequeño como su país, su nación, que no iba a haber otro pensador como él. Y creo que hasta la fecha difícilmente podríamos encontrar a alguien tal cual con esa relevancia. Claro está que él abrió la puerta pues al existencialismo, ¿no? Aunque él no se quiere etiquetar como filósofo, pues fue el padre del existencialismo, ¿no? O sea, creo que sí influenció a varios, y la verdad es que es un autor sumamente relevante, con quien tuve algunos problemas para entender, pero creo que ya una vez dentro de su línea de pensamiento es muy, muy interesante, y sobre todo me dejó bastante picado, ¿no? Con ganas de leer un poco más y conocerlo más. Obviamente muy interesante todo el aporte que estás dando y toda la comparación con la biografía, o sea, con la vida que, que él tuvo y cómo se ve reflejada en su obra, en sus textos. Yo insisto bastante, como saben la gente del canal que ya he visto varios videos, me dedico bastante a Nietzsche, a la filosofía de Nietzsche, y yo insisto que después de Nietzsche no se puede no juzgar o no tener en cuenta a un filósofo en tanto obra y en tanto vida privada. Porque digo, Nietzsche ha sido tan fuerte en eso, ha tenido tanta influencia en sus cartas, en sus escritos póstumos, y cómo eso, todas las vivencias y experiencias, que era lo que vos marcabas, cómo esas experiencias le marcaron su modo de comprender la vida, de comprender el mundo, de comprender las relaciones con los demás, y obviamente de relacionarse consigo mismo, porque estas experiencias o vivencias que tuvo Kierkegaard lo marcaron en tanto cómo escribir los libros, cómo, bajo qué nombres firmarlos, cómo relacionarse con su amada, con su padre, con la religión, ¿no? Y en Nietzsche pasa exactamente igual, y me da la sensación de, obviamente, que en el siglo XX uno presta quizás más atención en Sartre en relación a la política, en Heidegger y en relación a la política, o Foucault también, cómo cada uno de estos pensadores fue teniendo distintos compromisos, y uno ya no los pierde de vista. Uno al leer su obra ya tiene en cuenta, no puede no tener en cuenta qué es lo que estaban haciendo, qué estaba sucediendo en el contexto histórico en el que están pensando, que quizás de otros autores anteriores, y está muy bueno que lo marques también de Kierkegaard, que quizás antes no se tenía en cuenta, y hay un textito, solo para mencionarlo, de que Nietzsche cita bastante, que es de Diógenes Laercio, y que hace filosofía a partir de las experiencias y vida de los filósofos, ¿no? De la antigüedad. Así que, y también te quería consultar con esto de, mencionábamos todo el contexto del pensamiento y de la vida, la experiencia de Kierkegaard en torno al siglo XIX y en torno a todo el pensamiento sistemático de la filosofía alemana, y él no está en Alemania, está un poco más retirado, digamos, está en Dinamarca, y tengo la sensación, que fue parte de mi experiencia también, que llegué a Kierkegaard a partir de Heidegger. Cuando me topé con Ser y Tiempo, en esas lecturas, Kierkegaard, curiosamente, es uno de los pocos autores citados por Heidegger en Ser y Tiempo. Y no es poca cosa. Y, No, no, no. y a partir de ahí es que, obviamente, el tema de los estados de ánimo, de los sentimientos, es algo que yo quizás era un poquito más adolescente cuando estaba leyendo esto, es como que me atrapó muchísimo, porque obviamente todos estos estados de ánimo, estas descripciones
que hacen filosofía a partir de esta angustia, del miedo, del temor, y no tanto quizás de lo alegre o de la felicidad que aparte aparece en la ética aristotélica y un poco se pierde en la historia de la filosofía, que esa es una conversación que podemos dejar para más adelante, el tema de la felicidad, de la alegría, etc. ¿Cómo esto, si se quiere, de algún punto negativo, y ahora vamos a andar un poco más en esto, está oscuro de la angustia, de la nada, del vacío, del temor, cómo atrapa al lector en Heidegger, y obviamente esa pequeña mención de Kierkegaard lleva a muchos lectores a meterse y a investigar en esta obra de Kierkegaard. No sé si a vos también te pasó así. Sí, yo la verdad llegué a Kierkegaard por un compañero que él ya más avanzado en cuanto a estudios, comentaba que quería hacer su tesis sobre el suicidio, sobre la angustia del suicidio fundamentado en Heidegger, digo, perdón, en Kierkegaard. Entonces fue algo que me cuestionó bastante. Y en cuanto a Heidegger, lo que decías, creo que sí, no es poca cosa tener una mención de Heidegger y creo que por eso Kierkegaard puede ponerse como un autor bastante relevante. Y me parece muy interesante que podamos llegar a través de, como dices, no, esto de la nada, la pregunta del ser, desde Heidegger, para cuestionarnos después por la angustia, que puede ser una especie de respuesta ante el vacío del conocimiento, ¿no? Como lo plantea en el concepto de la angustia. Y creo que es muy padre cómo podemos relacionar estas cosas algo oscuras, ¿no? Como ya decías, que no son tanto de alegría, de luz, sino son un poco más lo más oculto del ser, lo que quizás da miedo tocar. Y en lo personal se me hace bastante plausible que haya personas o filósofos que ahonden en esto, que escudriñen, ¿no? En lo más oscuro del ser humano, porque aunque es lo menos tocado, creo que es lo que más nos llama y por eso creo que también Nietzsche tiene mucha relevancia, Heidegger tiene mucha relevancia, todos aquellos que tocan quizás cuestiones o polémicas o oscuras son hoy en día creo bastante populares. Y además que Heidegger, al nombrar a Kierkegaard, al apoyarse en la teoría de Kierkegaard, obviamente él, y ahora cuando nos metamos un poco más de lleno en la teoría propiamente kierkegaardiana, Heidegger intenta pulir, si se quiere, todos los matices religiosos o católicos que tiene la teoría de Kierkegaard y digamos que lo pule, pero no solamente después es que, si bien lo nombra en Ser y Tiempo, después el tema de la angustia lo va a tomar como un topos, o sea, algo recurrente en su filosofía, porque va a aparecer en qué es metafísica con relación a la nada, va a aparecer también en Introducción a la Metafísica, en los conceptos fundamentales de filosofía, en una serie de textos que va a ser un recurrente y él lo va a tomar como un estado de ánimo fundamental, un estado de ánimo clave para poder alcanzar esa comprensión del ser, donde Heidegger también la relaciona con el tema de la verdad, con el tema de lo que él llama el desocultamiento del ser. Entonces, yo te quería comentar el texto que de Kierkegaard he trabajado y he leído el concepto de la angustia hace un tiempo, y después también, curiosamente, hay un pequeño libro que son las anotaciones de las lecciones que había dado Schelling sobre la esencia de la libertad humana, y el tema de la libertad, justamente con la angustia, es un punto más que interesante y más que conectado en la teoría de Kierkegaard, y